Queridos todos, el día 8 de octubre hemos celebrado la memoria de Santa Faustina Kowalska, la religiosa polaca que Juan Pablo II canonizó el 30 de abril del año 2000. Religiosa a la que, como es sabido, el Señor confió en la primera mitad del siglo XX esa responsabilidad, diríamos, de transmitir al mundo la necesidad de acudir a la misericordia divina, sin la cual no habría posibilidad de alcanzar el perdón de Dios, perdón que es necesario por nuestros pecados, por los pecados de tantas personas que llevan a cometer las tremendas tragedias que estamos viviendo en estos años. Creo que vale la pena, en este contexto, pensando en las guerras actuales de Europa y también de Tierra Santa, del Líbano, etcétera, y quizá de otros lugares del mundo, creo que vale la pena, dedicar estos minutos a recordar el texto, algunas de las cosas que el Santo Padre Juan Pablo II dijo en la homilía de la canonización de Santa Faustina Kowalska. Leídas, escuchadas estas palabras en la situación histórica en la que nos encontramos, nos damos cuenta hasta qué punto es necesaria esa misericordia de Dios, que caiga sobre nosotros, que venga sobre nosotros pidiéndola. Su corazón está abierto completamente para perdonarnos, pero se necesita que nosotros, pecadores, cada uno sabrá en qué medida, acudamos a acogernos a esa misericordia que por nuestros pecados necesitamos. Decía Juan Pablo II en aquel día del año 2000, hoy es muy grande, decía, la alegría que él sentía al proponer a toda la Iglesia la vida y el testimonio de Sor Faustina Kowalska. La divina providencia ha hecho que la historia del siglo XX quede completamente unida a la vida de esta humilde hija de Polonia. En este siglo que acaba de terminar, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Cristo le confió su mensaje de misericordia. Quienes recuerdan, quienes fueron testigos y participaron en los hechos de aquellos años y en los horribles sufrimientos que produjeron a millones de hombres, sabe bien cuán necesario era el mensaje de la misericordia. Recordemos, millones de muertos en esas guerras mundiales, más los que fallecerían o serían ejecutados en los campos de concentración, y la semilla del odio que quedó sembrada en tantos corazones de esos países materialistas, comunistas o del régimen nazi. Sigue diciendo el Papa, Jesús dijo a Sor Faustina, y pone entre comillas lo que serían palabras textuales de nuestro Señor, así como suena. Recordemos que estamos hablando de una santa y por tanto su mensaje, lo que ella transmite, ha sido absolutamente aceptado por la Iglesia como válido. Por tanto, también las palabras de nuestro Señor. Jesús dijo a Sor Faustina, la humanidad no encontrará paz hasta que no se dirija con confianza a la misericordia divina. Es una idea central que tenemos que meditar y considerar y ver cómo la vivimos cada uno de nosotros personalmente y qué podemos hacer para que otras muchas personas sientan también la necesidad de acudir a la misericordia de Dios.
Añade el Papa: este mensaje que ella nos transmite ha quedado vinculado para siempre al siglo XX, último del segundo milenio y puente hacia el tercero. No es un mensaje nuevo, dice el Papa, porque es evangélico y por tanto está en el Evangelio. No es un mensaje nuevo, pero se puede considerar un don de iluminación especial que nos ayuda a revivir más intensamente el Evangelio de la Pascua, el Evangelio de la Resurrección, el Evangelio de la Misericordia, para ofrecerlo como un rayo de luz a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Y añadía el Papa unas preguntas. Año 2000, ahora las leemos con la situación actual en la que nos encontramos, 25 años, 24 años después de haber sido pronunciadas. ¿Qué nos depararán los próximos años? Pues ya vemos lo que nos están deparando, digo yo. ¿Cómo será el futuro del hombre en la tierra? No podemos saberlo, dice el Papa. Sin embargo, es cierto que además de los nuevos progresos, no faltarán, por desgracia, experiencias dolorosas. Pero la luz de la misericordia divina, que el Señor quiso volver a entregar al mundo mediante el carisma de Sor Faustina, iluminará el camino de los hombres del tercer milenio. Este es el querer de Dios. ¿Y qué hacemos nosotros para acogerlo y que realmente nuestro camino en este tercer milenio que estamos comenzando esté verdaderamente iluminado por la misericordia divina? Es necesario, como hicieron los apóstoles en la resurrección del Señor, es necesario que también la humanidad de hoy acoja en el cenáculo de la historia a Cristo resucitado, que muestra las heridas de su crucifixión y repite: paz a vosotros. Una paz vinculada, comento yo, necesariamente a acudir a la misericordia de Dios, al perdón misericordioso de Dios. Sigue el Papa: es preciso que la humanidad se deje penetrar e impregnar por el Espíritu que Cristo resucitado le infunde. El Espíritu sana las heridas de nuestro corazón, derriba las barreras que nos separan de Dios y nos desunen entre nosotros y nos devuelve la alegría del amor del Padre y de la unidad fraterna. Pues vamos a pedirle al Señor que sepamos realmente vivir de esa manera. Todos nosotros, cada uno de nosotros, desde el más pequeño y humilde hasta aquellos que tienen una mayor responsabilidad en la marcha del gobierno de las naciones. En el tremendo diario, tremendo en el sentido de profundo, extenso, importante, diario, en el diario de la Divina Misericordia, que Santa Faustina escribió por mandato del Señor lo que él le iba diciendo, en un momento dado el Señor le dice: deseo que los sacerdotes proclamen esta gran misericordia que tengo a las almas pecadoras, que el pecador no tenga miedo de acercarse a mí. Me queman las llamas de la misericordia. Deseo derramarlas sobre las almas humanas. Por el contrario, la desconfianza de las almas me desgarra. Desgarra mis entrañas. La desconfianza de las almas desgarra mis entrañas. Más aún más, me duele la desconfianza de las almas elegidas. A pesar de mi amor inagotable, no confían en mí. Ay de las almas que abusan de mi misericordia. Ni siquiera mi muerte, dice el Señor, ha sido suficiente para ellas. Ay de las almas que abusen de ella.
cada uno hemos de pensar, ¿qué puedo yo hacer para vivir y transmitir la misericordia que el Señor quiere darnos? Que el Señor se apiade de nosotros con la intercesión poderosa de su Madre Santísima y también de Santa Faustina Kowalska. Corazón misericordioso del Señor, ten piedad de mí.